e investigación científica. También es directora del Servicio en Salud en la Incubadora de Investigación y tiene un reconocimiento al tercer lugar en el concurso de protocolos de investigación de medicina, con título Pruebas complementarias para detección temprana del virus de papiloma humano en pacientes del Centro de Salud CIES. Es voluntaria de la Unidad de Salud de la Cruz Roja, filial Cochabamba, voluntaria de la Incubadora de Investigación, editora de la revista boliviana Journal Heart Search Gestión 2021, directora del Comité Permanente de Emergencias y Desastres en la Sociedad Científica de Ciencias de la Salud Univalle, y jefa de la Unidad de Desarrollo de Investigación y Proyectos en la Cruz Roja filial Cochabamba. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Es todo suyo. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación, pues para poder participar, ¿no? Y dar continuidad a este congreso. Perdón, su micrófono está acabado. ¿Ahora sí? Sí. Chicos, hubo un pequeño problema en el micrófono de la doctora. Ahora mismo se vuelve a conectar. ¿Se me escucha? Buenas noches. Sí, doctora, se escucha. Bueno, muchas gracias. Como les iba diciendo, pues para mí es un gusto poder estar acá y poder dar continuidad, ¿no? Con este congreso que se está realizando en el transcurso de estos días. El tema que se va a abordar el día de hoy es cómo iniciar mi primer trabajo de investigación. El motivo de haber elegido este tema es que, primero que nada, como ustedes saben, pues la Universidad del Valle se caracteriza por tener esta área de investigación entre las cosas más importantes a valorar. Y además que también, como muchos de ustedes ya saben o van a enterarse, es que este es un requisito para el momento de que ustedes puedan concluir el internado rotatorio y puedan habilitarse al examen de grado. Así que sin más que decir, vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, para iniciar con este tema, tenemos que partir primeramente haciendo referencia a qué es investigar. Siendo este el caso, he encontrado acá algunas definiciones, ¿no?, que hacen alusión a este concepto. ¿Qué es investigar? Para algunos es el proceso por el cual adquiero un nuevo conocimiento. También es todo trabajo que implica la búsqueda de información. Otra definición nos dice que es responder preguntas sobre un tema para el cual no tenemos respuestas al momento y las respuestas investigadas son insuficientes. Para otros es un proceso que pasa por fases, pero no es lineal. También dicen que es un diálogo permanente entre las ideas del investigador, investigaciones anteriores, teorías, conceptos relativos al tema y los datos que se recaben. También tenemos otro concepto acá que nos indica que investigar es recoger, organizar, procesar, analizar y transformar. Finalmente, aquí tenemos un concepto que he visto que está siendo manejado últimamente por muchos y pues es uno de los problemas ante los cuales nos presentamos al momento de realizar un trabajo de investigación. Muchos piensan que es control C y control V, pero esto no es así. Continuando, tenemos que definir qué es lo que nos lleva a investigar un tema en cuestión. Las causas pueden ser muchas. Uno puede ser el interés hacia algo que llama la atención, también puede ser la búsqueda de solución a problemáticas, la voluntad de ampliar el conocimiento sobre algún tema en particular, la inquietud por hallar respuestas. También puede ser uno de los motivos la curiosidad, ¿por qué no?, de las cosas, el querer aprender
sobre algún tema en particular, el querer aportar a nuestra sociedad, a la población determinada. También el hecho de sentido, de responsabilidad, más que todo para nosotros como área de salud, pues es uno de los motivos que también nos lleva a investigar un tema y finalmente para algunos, pues por obligación. Sin embargo, se van a dar cuenta de que la investigación es un área muy bonita, tiene muchos aspectos para ser estudiados y pues el objetivo de este curso, de esta capacitación, es que ustedes encuentren un gusto por la investigación. Bueno, ¿cómo nosotros podemos iniciar un trabajo de investigación? Ese es el tópico de ahora. Primero, tenemos que observar. Segundo, nos hacemos una pregunta. Tercero, construimos una hipótesis. Cuarto, ponemos a prueba esta tesis. 5, realizamos un análisis de datos y establecemos una conclusión. Y finalmente, comunicamos los resultados. Dicho de otra manera, todos estos pasos lo podemos resumir de la siguiente manera. ¿Cómo iniciamos? 1, decidirnos. Tenemos que decidirnos a realizar un trabajo de investigación. 2, nos tenemos que organizar, porque si nosotros no organizamos nuestro tiempo, no vamos a poder llevar a cabo el trabajo de investigación. Y tercero, poner manos a la obra. ¿Por qué? Porque de nada sirve que nosotros tengamos la idea, tengamos el tema, tengamos el planteamiento, si no lo ponemos y no lo plasmamos en físico, ¿sí? Continuando. Aquí tenemos un cuadro de qué es lo que ocurre al momento de hacer un trabajo de investigación. Más que todo cuando es la primera vez que hacemos un trabajo de investigación. Como podemos ver en la primera imagen, al mes tenemos una jovencita pues que está toda tranquila, relajada, porque ella dice, tengo la idea, tengo el tema, ya sé lo que quiero hacer y lo hago en un ratito. A las 3 semanas podemos ver que ya está un poco más preocupada, porque si bien ya tiene todo, no sabe todavía cómo lo va a estructurar. En la tercera imagen tenemos cuando ya ha pasado 1 semana y media. Ahí podemos ver pues que está nerviosa, porque seguramente le falta mucho para poder concluir este trabajo de investigación. A los 5 días vemos que ya está entrando en crisis, ¿sí? Porque ya está a los pocos días de la presentación del trabajo y resulta que aún no ha podido estructurarlo ni terminarlo. Faltando un día, pues vemos que está en un colapso, en una crisis prácticamente, porque sabe que el tiempo ya está pisándole. Y por último, en la última imagen tenemos cuando ya se encuentra a horas de la presentación del trabajo y vemos que está en un estado pues nada agradable, ¿no? Que en algún momento me imagino que todos por uno u otro motivo hemos llegado a atravesar. Entonces, la idea acá es que no pasen ustedes por todo este procedimiento que suele pasarnos. ¿Y por qué digo suele? Porque en algún determinado momento, cuando yo inicié mi primera investigación, también me encontré con estos tropiezos. Entonces, es por eso que la idea ahora es explicarles todo de la manera más sencilla, práctica y relevante posible. ¿Sí? Vamos a continuar. Empecemos por el título. Un aspecto que puede resultar bastante caótico si nosotros no tenemos una idea sobre cómo vamos a redactar nuestro título. Bueno, empecemos por lo que es la definición de título. Un título, según la Real Academia Española, se puede definir como una palabra o frase que se da a conocer el nombre o asunto de una obra o de cada una de las partes o divisiones de un escrito. ¿Sí? También tenemos que es un enunciado que está constituido de palabras que resumen dentro de sí el contenido de esta investigación y van a ir describiéndola. Ahora, ¿qué es el título en un trabajo de investigación? Tenemos que pensar primeramente en eso, ya que es lo más importante. Primero, es un elemento de un artículo científico. Nos va a permitir identificar la obra
Y por lo general, el lector va a saber de qué se trata el estudio y va a decidir si es o no de su interés. Hablando a un nivel académico-científico, el título se presenta como una frase coherente y completa que va a otorgar las nociones para entender el enfoque del tema y ser el hilo conductor. Y por último, podemos decir que es la carta de presentación al lector. Al momento de pensar cómo podemos estructurar o elaborar un título, nos surge la siguiente pregunta. ¿En qué momento se debe redactar el título? Pues bien, aquí tenemos 3 opciones. Todas son correctas. Puede ser antes de iniciar con la idea que nosotros teníamos para realizar este trabajo. Puede ser en el transcurso de que nosotros estemos realizando este trabajo y, ¿por qué no, al finalizar, según los hallazgos que nosotros hemos encontrado? Como pueden ver, no hay una receta, vamos a decir, para iniciar un título. Ustedes van a ir estructurando y formulando el título según vayan avanzando. Bien. ¿Cuáles son las características que debe tener este título? Porque hay un dicho, ¿no?, que dice que si la portada está buena, el libro está bueno. Lo mismo ocurre con el trabajo de investigación. El título es una parte fundamental, por lo cual debe ser preciso, debe ser completo, debe ser en un menor número de palabras, no se debe usar abreviaciones, debe ser atractivo al lector. Y también otro aspecto muy importante es que debemos cuidar la sintaxis y la gramática al momento de redactar este título. Bien, como todo, pues les hablaba a un inicio, ¿no?, de que nosotros podemos encontrarnos con algunos tropiezos al momento de realizar un trabajo de investigación. Y precisamente refiriéndonos a eso, tenemos algunos errores frecuentes que podemos encontrar en relación al título, ¿sí? Y bueno, aquí les voy a ir citando algunos de estos errores frecuentes. 1. Tener títulos ambiguos. ¿Por qué? Porque, como habíamos mencionado al inicio, debe ser claro, debe ser conciso. Acá tenemos un ejemplo que dice cambios dimensionales del alginato, una evaluación del tiempo y almacenajes. La consideración que nosotros podemos tener respecto a este título es que no es comprensible si se ha realizado la evaluación del tiempo, del almacenaje o de los cambios dimensionales. Ante esto, nosotros podemos ver una opción acá de cambio, que podría ser, en relación al título anterior, cambios dimensionales del alginato según variación del tiempo y condiciones de almacenaje. Otro error bastante frecuente que nosotros encontramos es redactar las acciones, como el ejemplo que está acá. Efecto del trauma oclusal sobre las recesiones gingivales. ¿Qué nosotros podemos aludir de este ejemplo? En lo posible, evitar las acciones metodológicas, como efecto, análisis, evaluación, etcétera, que deben ser explicadas en otra sección que corresponde a material y métodos. Por lo cual, podríamos sugerir un cambio, ¿no?, de título, que podría ser trauma oclusal primario y su relación con la severidad de las recesiones gingivales. Esa podría ser otra opción. Otro error frecuente que también encontramos es el uso de términos redundantes y palabras que no aportan nada. Por ejemplo, midazolam y su accionar en la sedación consciente, un estudio experimental. La consideración que podemos tener en relación a este ejemplo es que los términos metodológicos y resultados debe evitarse en el título, porque suelen ser redundancias, como por ejemplo, una investigación experimental de un estudio de contribución a aspectos interesantes sobre informe preliminar, etc. Nosotros podemos cambiar este título y
ponerlo de la siguiente manera. Midazolam como alternativa de tratamiento odontopediátrico en la sedación consciente. Ensayo clínico aleatorizado. Otro error que nosotros también encontramos frecuentemente es que el título es demasiado extenso o demasiado breve. Por ejemplo, aquí nos cita: rehabilitación oral multidisciplinaria de un paciente con agenesia múltiple de incisivos superiores. Un relato de caso clínico. El periodontograma. Como ustedes pueden ver, pues hasta uno se cansa, ¿no?, de leer ese título porque resulta muy largo. Entonces, lo que nosotros podemos aludir sobre este título es que debemos evitar títulos largos, altisonantes, con pequeños resúmenes y que a veces llegan a ser incomprensibles. Por el contrario, también los títulos que son demasiado cortos no resultan atractivos para el lector, pues no le indican el tema central. Así que, como sugerencia a este título, nosotros podemos mencionar abordaje multidisciplinario de la agenesia de incisivos superiores, informe de caso, y separado el periodontograma, una herramienta para el diagnóstico y tratamiento periodontal. Como ven, estos son algunos de los errores que nosotros podemos llegar a presentar. Y de cualquier manera no está mal, porque es equivocándose y con la práctica que uno va a ir aprendiendo prácticamente todo, ¿no? Y específicamente hablando, en este caso, de lo que son los trabajos de investigación. Otro aspecto muy importante es cómo nosotros vamos a elegir el tema, porque muchos me dicen, ¿qué tema puedo hacer? ¿Cómo hago? ¿Qué tema elijo? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál me va a resultar más productivo? Pues en ese caso, yo les puedo dar aquí unos tips, que son: 1, buscar un área de interés personal, es decir, puede ser ginecología, puede ser pediatría, cirugía, medicina interna, COVID, epidemiología, cualquier subespecialidad que a ustedes les guste y les sea pues atractivo, ¿no?, para estudiar, leer, repasar. ¿Por qué? Porque, como dice el segundo punto, el tema que ustedes elijan van a tener que leer, revisar hasta el cansancio. Es por eso que debe ser un tema, pues, que sea de su agrado, para que al momento de buscar la información no sea una tortura, sino sea algo, pues, agradable, ¿no? Entonces, otro punto importante a considerar es que hay que formular el título con referencia espacial y temporal. ¿A qué me refiero con eso? Voy a darles un ejemplo. Supongamos que yo quiero investigar los factores de riesgo para diabetes mellitus en pacientes atendidos en el Hospital Univalle Sur en el periodo de enero a junio 2022. Como ustedes pueden apreciar, ahí tengo las dos referencias, espacial y temporal. Con espacial me estoy refiriendo al Hospital Univalle y temporal en el periodo de tiempo que se está realizando esta investigación. Otro punto también importante es revisar la ortografía, ¿sí? Porque a veces este tipo de detalles se nos pueden pasar de lado, pero tenemos que tener especial cuidado, ¿no?, al momento de revisar la ortografía. Acá tenemos un resumen, ¿sí?, más o menos, de cómo podría ser los pasos para elaborar un trabajo de investigación. Tenemos que primero hay que generar ideas en las áreas de interés. Segundo, generar y cribar problemas de investigación. Y tercero, ya seleccionar la pregunta de investigación y redactar una propuesta. También hay otros aspectos que debemos considerar, como estos 4 puntos que podemos ver acá. 1. La exigencia. ¿A qué nos referimos con eso? Tenemos que ver si el trabajo que nosotros vamos a realizar va a ser posible llevarlo a cabo. ¿En qué sentido esto? Sé que todos tienen ideas maravillosas para realizar un trabajo. Sin embargo, a veces nos pueden limitar ciertos factores.
como ser no lograr la población alcanzada, que la población que yo quiero estudiar no esté de acuerdo, más si se trata, por ejemplo, de un estudio que se puede llevar a cabo con encuestas, que el hospital no me dé el permiso para acceder a la información, etcétera, etcétera, etcétera. Esos puntos también son importantes, ¿sí? También tenemos que considerar la capacidad. ¿Y con qué me refiero a esto? Todos aquí somos capaces de lograr un trabajo de investigación, de eso no me cabe duda. Sin embargo, a lo que yo me refiero en este punto es que tenemos que ver si vamos a poder lograrlo de manera individual o vamos a requerir a un compañero, a una compañera o a un grupo para poder lograr este trabajo. También hay que considerar las observaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que muchas veces los mejores trabajos de investigación nacen a partir de lo que nosotros hemos logrado observar, ¿sí? Ya sea en una práctica hospitalaria, en el internado rotatorio, o por qué no también en una experiencia pues personal, ¿no? Familiar o de un amigo cercano, etcétera. Otro punto también que tenemos que considerar es el interés. ¿Por qué? Yo les había mencionado un inicio. Si nosotros no elegimos un tema que sea de nuestro interés, pues va a ser muy difícil que logremos concretar este trabajo, ¿sí? Entonces es un aspecto muy importante. Para mí, quizás uno de los más importantes, elegir un tema que nos guste, que sea de nuestro interés y del cual querramos leer y leer y leer. La importancia del título. Como habíamos hablado anteriormente, el título es un aspecto muy importante al momento de iniciar un trabajo. Aquí tenemos algunos ejemplos de las revistas pues más prestigiosas, ¿no?, que nosotros tenemos en el área de la salud. Acá nos cita factores de riesgo para infección del tracto urinario asociado al uso de catéter urinario permanente en adultos hospitalizados. Acá el título ya nos da un pantallazo general de todo lo que nosotros vamos a ver a lo largo del trabajo, ¿sí? Nos habla de que son factores de riesgo los que vamos a estudiar en pacientes que se asocian al uso de catéter urinario. Acá tenemos otro ejemplo que nos dice encuesta nacional sobre el tratamiento de la apendicitis aguda en España durante la fase inicial de la pandemia por COVID-19. Acá nos está aportando dos datos muy importantes, ¿sí? Uno, nos está dando la referencia espacial, ¿no? Nos está diciendo que está en España y la temporal se está refiriendo a la etapa de pandemia por COVID-19. También tenemos este otro ejemplo que nos dice conocimiento sobre diabetes gestacional en embarazadas de un hospital público del noreste de México. Resultados de una encuesta. Acá también nos está aportando datos importantes, nos está dando una referencia espacial, ¿sí? Porque nos dice que se trata de un estudio realizado en el Hospital Público del Noreste de México. También nos está diciendo que este estudio se ha llevado a cabo a base de encuestas, ¿sí? Este es otro aspecto importante a considerar. Entonces, resumiendo, ¿cómo debe ser el título de un trabajo de investigación? Debe ser claro, debe ser corto, más no muy corto, ojo con eso, debe ser atractivo y debe ser completo. Ahora sí, vamos a iniciar con los pasos que debe tener un trabajo de investigación. Los trabajos de investigación los podemos dividir por capítulos, ¿sí? Aquí tenemos capítulo 1, introducción. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, metodología. Capítulo 4, resultados. Capítulo 5, discusión. Y capítulo 6, conclusión. Entonces, ahora vamos a proceder a desglosar cada uno de ellos. Capítulo 1, la introducción. La introducción cobra un papel importante al momento de realizar un trabajo. ¿Por qué?
porque nosotros vamos a hacer mención a estos puntos que son muy importantes. 1, los antecedentes. 2, el planteamiento del problema, conjuntamente con la pregunta de investigación. La justificación y los objetivos, que dentro de los objetivos tenemos los objetivos específicos y el objetivo general. Ahora, mencionando sobre lo que son los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? ¿Por qué son importantes los antecedentes? Acá nosotros lo que vamos a hacer es describir, redactar qué es lo que sabemos hasta ahora del tema en cuestión. Y también los datos epidemiológicos o también los datos estadísticos, para hacer un énfasis mayor y darle la importancia al tema que nosotros estamos estudiando. Tenemos que poner la referencia a nivel mundial, la referencia a nivel nacional y la referencia a nivel local. Ahora, ¿qué sucede si yo no encuentro un dato a nivel local o a nivel nacional incluso? Porque ocurre en muchas ocasiones que nosotros estamos buscando un tema y encontramos datos de Perú, datos de Brasil, datos de Ecuador, etc. Sin embargo, no encontramos datos de Bolivia. ¿Por qué? Porque lastimosamente en nuestro país pues no está, no se le da quizás en todos los lugares ni en todas las universidades como en la nuestra, que sí se le da la importancia, en otros lugares no se le da esta relevancia a lo que es la investigación, pero como nosotros estamos viendo, pues sí es muy importante, porque nos va a aportar datos nuevos acerca de un tema en particular. Entonces, retomando, ¿qué sucede si yo no encuentro un dato a nivel nacional o a nivel local? Pues nosotros podemos describir de la siguiente manera. Por ejemplo, no se encontró datos acerca de, vamos a poner un ejemplo, casos de hidrocefalia. Y entonces ahí estamos poniendo un punto importante. Estamos diciendo que no tenemos esos estudios acá, lo cual hace que sea aún más relevante la investigación de este tema en cuestión, porque así ya vamos a tener una referencia para futuras investigaciones. Continuando con el planteamiento del problema. Bueno, para esto, pues a mí es lo que me gusta partir de lo sencillo para llegar a lo complejo. Acá tenemos 3 imágenes muy particulares. En esta imagen, pues vemos un bus que está colapsando, que está lleno de pasajeros. Acá tenemos un hospital que evidentemente ha sido en época de pandemia, ¿no? Donde estaban también colapsados los hospitales, no había personal de salud, a veces para atender a todos los pacientes, tampoco había insumos médicos en algunos lugares, etc. Y acá pues vemos algo también que sí es un problema, ¿no? Aquí estamos viendo un caso de una infidelidad, ¿no? Bien, estos 3 casos se los he puesto para que se den cuenta de que situaciones como esta, ustedes saben y están conscientes de que representan un problema. Aquí estamos dando ejemplos sencillos. Entonces, tenemos que partir de esto, identificar un problema. ¿Cómo lo identificamos? Como yo les había mencionado anteriormente, a través de la observación que nosotros vayamos a hacer. Justificación. ¿Para qué es útil mi investigación? Es tan sencillo como eso. ¿De qué serviría que nosotros hagamos una investigación si no va a traer un beneficio, un aporte para la sociedad o para un grupo determinado de estudio? Eso es lo que hace importante a esta sección, la justificación. Tenemos que decir para qué va a servir nuestro trabajo. Aquí estamos enfocando en 3 aspectos o 3 niveles, si lo quieren poner así. Tenemos a nivel social. ¿Por qué? Porque los seres humanos pues vivimos, ¿no?, en sociedad y es importante el impacto que algo va a generar en un paciente, como a su familia, como a su alrededor.
También tenemos el aspecto económico. ¿Por qué? Porque, pues bueno, sabemos que casi todo gira en torno a la parte económica. Incluso para acceder a un servicio de salud, pues a veces es la única alternativa que nos queda, ¿no? Buscar una atención privada. Es por eso que es importante también el aspecto económico. Y a nivel profesional, ¿por qué? Porque somos nosotros, el personal de salud, los que tenemos la fortuna, vamos a decir, o infortunio, no lo sé, de estar cerca de algunas situaciones y casos que llaman nuestra atención y nos invitan a hacer una investigación sobre un tema en específico. Hablando sobre lo que son los objetivos. Bueno, yo quisiera preguntarles qué es un objetivo para ustedes y cuántos de acá tienen objetivos en su vida. Bueno, todos se van a responder de manera interna, ¿sí? Sin embargo, vamos a continuar con la explicación. ¿Qué es un objetivo? La palabra objetivo proviene de Objektum, que significa a dónde se dirigen nuestras acciones. Los objetivos, entonces, son enunciados escritos sobre resultados que nosotros queremos alcanzar en un periodo determinado. En otras palabras, es un rayado de la cancha. Es el punto de llegada que se define antes de comenzar un proyecto, ¿sí? Y también son los fines hacia los cuales está encaminada una actividad, en este caso, nuestro trabajo de investigación. ¿Cómo elaboramos un objetivo? Pues bien, nosotros elaboramos un objetivo de la siguiente manera. Pensamos en un verbo, lógicamente, que se adapte a este ámbito de la investigación, ¿no? Entonces, pensamos en un verbo y le ponemos la terminación ar, er o ir. Y con eso ya tendríamos un objetivo. Supongamos, registrar, indagar, son algunos ejemplos que yo les podría dar. Establecer, como ven, son verbos terminados en ar, er e ir. Aquí tenemos también algunos ejemplos que les pueden ayudar a redactar sus objetivos. Tenemos explicar, evaluar, formular, proponer, definir, conocer, estudiar, corroborar, relacionar, comprender, analizar. Pasando a lo que es el marco teórico. Quiero que vean estas imágenes acá, ¿sí? Algunas pues están bastante claras, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Aquí nos habla de amebiasis. Acá tenemos nuestro tan conocido coronavirus y aquí podemos ver pues una persona que está controlándose su nivel de glucosa. Entonces, suponiendo que estos son los temas de los cuales nosotros vamos a investigar, ¿qué es lo que ustedes les gustaría investigar o saber o conocer sobre estas enfermedades o patologías que yo estoy citando acá? Bueno, sé que todos ya hemos visto estos temas en algún determinado momento de la carrera, ¿sí? Sin embargo, si bien ustedes recuerdan, cuando nosotros estudiamos una patología, ¿qué es lo más importante? Y volvemos acá. Cuando nosotros hablamos del marco teórico, nos referimos a qué, como su nombre lo indica, a la teoría del tema en cuestión, del tema del cual nosotros estamos realizando esta investigación. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta la definición, el cuadro clínico, factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento. Estos son solamente ejemplos. También podríamos añadir
pronóstico, podríamos añadir mitos, podríamos añadir muchas otras cuestiones más, ¿no? Esto se va a ir adaptando según el tema que nosotros estemos desarrollando, ¿sí? Pero esto es una guía para que ustedes sepan como mínimo qué es lo que debe tener su marco teórico. Bueno, continuando. Vamos al capítulo 3, que es la metodología. La metodología, ¿a qué se refiere? En palabras simples, es como un resumen estructurado de lo que ustedes van a hacer y cómo lo van a hacer, ¿ok? Entonces, iniciamos con lo que es el diseño de estudio. Si se dan cuenta, acá ponemos la definición. El diseño de un estudio es la estrategia o plan utilizado para responder una pregunta y es la base de la calidad de la investigación clínica. Hasta ahí hemos dado una definición. Listo. Segundo, ponemos que se ha identificado un problema en algún determinado servicio, sea ginecología, pediatría, medicina interna, etc. También se describe que se procede a cómo se va a lograr esto, a realizar encuestas, a revisar historias clínicas o tal vez entrevista personal. Entonces ahí vamos a poner la forma, ¿sí? Y finalmente nos dice que hemos realizado la revisión de estos datos para obtener lo que es necesario para el presente trabajo, según criterios de inclusión y de exclusión. Podemos continuar con lo que es el tipo de estudio o también tipos de investigación. Acá nosotros tenemos que saber que hay distintos tipos de estudio, ¿sí? Sin embargo, yo les voy a mencionar aquí los que son los más usuales y los más relevantes, ¿no? Según la intervención del investigador, pueden ser observacionales y experimentales. Según la planificación de la toma de datos, pueden ser retrospectivos y prospectivos. Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio, se pueden clasificar en transversales y longitudinales. Según el número de variables de interés, puede ser descriptivo o analítico. Bien, acá tenemos también otros tipos de estudio, ¿sí? Por ejemplo, descriptivos, analíticos, transversales, longitudinales. Cuando nosotros hablamos de tipos de estudio, también tenemos que considerar lo que es el tiempo, si va a ser retrospectivo o va a ser prospectivo. Continuando con lo que es la población de estudio, que también corresponde a la sección de metodología, tenemos que hacer énfasis en dos cosas, en la población y es la muestra. ¿Qué es la población? ¿Cómo se define? Como un conjunto de todos los posibles individuos, objetos o medidas de interés. Y la muestra corresponde a una porción o parte de la población de interés que refleje las mismas características que la población. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Si yo digo, levanten la mano aquellos que son estudiantes de Univalle, pues probablemente la mayoría sí va a levantar su mano. Pero si yo digo, levanten la mano aquellos que son estudiantes de Univalle que están cursando el 4º año de la carrera de medicina, pues será solo un porcentaje el que levante la mano. Y ahí nos da un ejemplo de la población y la muestra. ¿Sí? Bien. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De cómo se puede redactar el texto de la población de estudio. Ahora, hay un dato también. Al momento de realizar un trabajo, a veces nos preguntamos, ¿cuánta población tengo que tener para realizar un estudio? ¿O con cuántas personas debo contar? Pues bien, depende del tipo de estudio, ¿sí? Pero sabemos que para que un estudio sea válido, pues debe ser realizado en varias personas.
Yo no puedo agarrar y hacer un trabajo de investigación de 30 personas. ¿Por qué? Porque no me daría mucha confianza, ¿sí? Entonces, cuanto mayor alcance yo tenga, más confiabilidad le da a mi estudio. Aquí les voy a leer el ejemplo que he citado. La población de estudio fue constituida por un total de 80 pacientes de sexo femenino. Fíjense ahí, aquí estoy hablando solamente de población. ¿Por qué no estoy tomando muestra? Porque mi población, mi grupo de estudio es muy pequeño. Entonces, es por eso que estoy abarcando la totalidad de mis pacientes. Continuando, que fueron atendidos en consulta externa de obstetricia en la clínica ProSalud en el periodo de noviembre de 2021 a marzo de 2022, con un nivel de confianza de 97%. Estos pacientes cumplían los criterios de inclusión. Y hablando de los criterios de inclusión, tenemos que hablar de los criterios de elegibilidad. Estos criterios de elegibilidad son de exclusión y de inclusión. Ambos son muy importantes al momento de que nosotros queramos realizar un trabajo de investigación. ¿Por qué? Supongamos que yo quiero hacer un trabajo de investigación sobre aquellas mujeres que se han realizado su control de Papá Nicolau anual. Entonces, ¿cuál sería un criterio de inclusión? Pacientes femeninas que hayan iniciado su vida sexual, que hayan acudido a realizarse un Papá Nicolau, aquellas pacientes que no hayan estado con su menstruación, pacientes, qué sé yo, que de manera voluntaria hayan asistido a realizarse el Papá Nicolau. Son ejemplos, criterios de inclusión. Criterios de exclusión podría ser aquellas pacientes que no deseen realizarse un Papá Nicolau, aquellas mujeres que se encuentren con la menstruación, aquellas mujeres que, qué sé yo, ¿no? Son ejemplos que podemos dar al momento de nosotros elegir los criterios, ¿sí? Continuando, tenemos que hablar también de las variables. ¿Qué son las variables? Como su nombre lo indica, es todo lo que puede variar, cambiar, mudar de un trabajo a otro. ¿Y cómo elaboramos nosotros estas variables? Nos guiamos con los objetivos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que mi tema de investigación es acerca de la obesidad. Entonces, una de mis variables podría ser los factores predisponentes, los hábitos alimenticios y la actividad física que realizan estos pacientes, ¿sí? Esos son algunos ejemplos. Ahora, cuando nosotros nos referimos al procesamiento de la información, ¿a qué nos estamos haciendo, a qué estamos haciendo hincapié? Nos estamos refiriendo a los datos que han sido recopilados a través de, puede ser de historias clínicas, puede ser de encuestas, puede ser de entrevistas, ¿sí? ¿Y qué hemos procedido a hacer con esa información? Primero hemos creado una base de datos para poder recolectar adecuadamente todos los datos necesarios. Muy bien. Segundo, esta base de datos lo hemos traspasado a un programa estadístico que puede ser Excel, puede ser SPS o el de su preferencia. Y posterior a eso, pues hemos realizado las estadísticas, hemos obtenido las gráficas y hemos obtenido las tablas. Entonces, con eso vamos a tener un resultado, ¿sí? Eso es básicamente el procesamiento de la información. Consideraciones éticas. ¿Por qué son importantes las consideraciones éticas? Pues primero que nada, porque sabemos que el área de salud debe cuidar este aspecto en todo momento, y no solo el área de salud, sino cualquier persona particular debe tener mucho cuidado con la ética. Pues a nadie le gustaría, ¿no?, que sean un grupo de estudio y ustedes ni enterados, ¿no? Entonces, para esto, ¿a qué se procede? Nosotros tenemos que solicitar un permiso, ¿sí?
Este permiso puede ser mediante una carta escrita de mejor manera, ¿no? Si es así, para que sea algo formal. Y, ¿por qué no tal vez iniciar con una solicitud de manera verbal, ya sea al hospital al que nosotros vamos a sacar la información, ¿sí? Puede ser, o al centro de salud. Acá tenemos un ejemplo de cómo podríamos redactar las consideraciones éticas. Podríamos describir de la siguiente manera. El presente trabajo de investigación cumple con principios éticos, debido a que no presentó ningún riesgo para los pacientes que acudieron a consulta externa de obstetricia. Se obtuvieron los datos de las historias clínicas de acuerdo a la ficha de recolección de datos, cuya finalidad de esta investigación es obtener resultados que permitan la información al público en general. Ahí tenemos un ejemplo de cómo podríamos redactar las consideraciones éticas. Continuando con lo que son los resultados. Cuando nosotros hablamos de resultados, nos referimos al producto del procesamiento de los datos o al producto de un proceso de análisis. Y este se expresa o se expresan a través de enunciados. En esta sección es donde nosotros vamos a poner las gráficas, vamos a poner las tablas, vamos a poner porcentajes, vamos a poner cantidades. Es básicamente la lectura de todo lo que nosotros hemos obtenido en este trabajo. Bueno, continuando con el capítulo 5, que es la discusión. Aquí nosotros tenemos dos imágenes. Podemos ver en esta primera, pues que son varias personas que están debatiendo, que están brindando sus opiniones. Y en esta otra imagen podemos ver que cada persona pues tiene un pensamiento diferente. Cada persona tiene una idea diferente. Y es precisamente de lo que se trata la discusión. Se trata de hacer una comparación con otros estudios similares al nuestro y ver si difiere o concuerda. Y en caso de diferir, ¿por qué creemos que difiere? Y si concuerda, ¿por qué creemos que concuerda? Ahora, en relación al último capítulo, que son las conclusiones. Tenemos que las conclusiones son datos e información relevante encontrada. Es a lo que hemos llegado con nuestra investigación. Acá también tenemos un concepto que nos dice que la conclusión es la reflexión o análisis final que incluye la opinión personal al final de un argumento. ¿Sí? Ahora, a modo de resumen, vamos a hacer mención a los pasos de una investigación. Primero, tenemos que seleccionar un tema. Como ya les he dicho, de preferencia que sea de su agrado para que la investigación y la lectura de este tema pues no sea algo tedioso. Segundo, tenemos que plantear el problema, es decir, qué es lo que nosotros hemos identificado que crea una problemática en un grupo de estudio o en la sociedad. Acá hay un aspecto muy aislado, que es definir la hipótesis. La hipótesis generalmente se usa en los trabajos que son de tipo experimental, ¿sí? Definir objetivos. Como ya hemos citado, tenemos un objetivo general, objetivos específicos, mínimo 3, máximo 5, con terminaciones de verbos en ar, er o ir. El marco teórico, como ya habíamos dicho, es toda la teoría que nosotros creemos relevante para el estudio. Metodología de la investigación, un resumen. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a lograr? ¿Qué población vamos a considerar? Lo que nos lleva a la población y muestra, como ya les había mencionado anteriormente. Técnicas e instrumentos de investigación. Pues aquí podemos acudir a lo que son gestores bibliográficos, podemos acudir a los programas con los cuales yo voy a llevar a cabo mis resultados, ¿no? Puedo usar un Excel, puedo usar un SPS, etc. La recopilación de datos.
Acá es donde yo les hablaba que es importante primero elaborar una base para que ustedes puedan recolectar estos datos de manera adecuada, ordenada y precisa. Y por último está acá el análisis de los resultados o la exposición de lo que nosotros hemos encontrado en nuestro trabajo de investigación. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, doctora, por la exposición. Estuvo muy interesante y didáctica. Chicos, por favor, levanten la mano los que quieran participar y hacer algunas preguntas. Para la doctora, aprovechenla. Es súper buena haciendo investigación y cualquier pregunta va a ser bien recibida. Por favor. Andrea Velarde, tienes la palabra. En caso de querer hacer un estudio retrospectivo, tengo que tener datos, digamos, numéricos muy certeros o pueden ser algo próximo o cercano a lo que necesito. Bien. Bueno, en realidad, pues cuando nosotros hablamos de un estudio retrospectivo, nos referimos a hechos que han sucedido en tiempo pasado. Entonces, cuando hablamos de este tipo de estudios, usualmente solemos encontrar los datos exactos, ya que estamos hablando casi siempre de datos numéricos. Entonces, sí podemos acceder a esta información con los datos reales. No hay ningún inconveniente. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Creo que quedó todo claro. Pues esperemos que sí, cualquier duda, siempre estamos prestos para ayudarles y responder pues todas sus inquietudes, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente exposición. Estaremos en contacto con usted para una siguiente reunión y con todos los chicos de la sociedad científica. Que tenga buena Muchas, noche. Buenas noches, grupo. muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.